No poca sangre se ha derramado en nombre de Dios, en nombre del Estado, en nombre de una nación o incluso en nombre de la ciencia. Reconocerle una autoridad absoluta a una figura, sea religiosa, política o científica, ha tenido siempre terribles consecuencias a lo largo de la historia. Mikhail Bakunin habla en sus obras de muchos temas y a veces puede parecer confuso saber cuál es el más importante, pero en Dios y el Estado queda claro que Bakunin encuentra un grave problema en la religión, en el Estado y en el papel dogmático que puede tener la ciencia, pero sobre todo denuncia un problema que funciona de base para todo esto, el problema de la autoridad. Bakunin es un filósofo anarquista y materialista, por lo que busca apegarse a explicar al mundo desde la materia misma y aboliendo toda clase de autoridad, siendo crítico con los idealismos y con el poder de distintas entidades. Pero para sostener esta crítica, Bakunin hace un recorrido de la historia de la religión judeocristiana como un poder sociopolítico, para así descubrir cómo de ella nace el Estado y cómo la Iglesia y Estado representan una autoridad absoluta represiva. Autoridad que debemos abolir si lo que buscamos es la libertad y la emancipación humanas. El desarrollo de países occidentales u occidentalizados ha tenido la influencia de distintas religiones. Entre ellas, la más común es la cristiana y sus vertientes, como el catolicismo y el protestantismo. Durante gran parte de la historia, esta influencia no se ha limitado a la fe de las masas, sino a los campos de la economía, del derecho y de la política. La religión ha influido enormemente en la herramienta con la que se gobierna a la población, el Estado. Ahora bien, el Estado moderno ha tenido que reconocer la necesidad de secularizarse, es decir, de alejarse del poder religioso que la Iglesia o los distintos credos tenían para que su gobierno abarque a todos los ciudadanos sin importar la naturaleza de su fe. Sin embargo, para Bakunin, el bienestar de la población no se puede alcanzar solo separando Iglesia y Estado, ya que el Estado nace como una herramienta con la que una clase privilegiada, que en otras épocas es la Iglesia o el gobierno por ella legitimado, oprima a otra, a la clase trabajadora. El Estado tiene su origen en la opresión, y su finalidad no es más que la conquista y la de la explotación. Tenemos, según Bakunin, que acabar entonces no solo con la religión, sino también con la herramienta que mantiene sus vicios, es decir, acabar también con el Estado, y con el núcleo de estas instituciones que él cataloga de negadoras de la humanidad, núcleo llamado la autoridad absoluta. En este video veremos las ideas sobre la Iglesia, sobre el Estado y sobre la autoridad que Bakunin expone en su obra Dios y el Estado. Mikhail Alexandrovich Bakunin fue un filósofo y analista político ruso del siglo XX. Nombrado a sí mismo como anarquista y materialista, Bakunin ocupa uno de los primeros lugares en las corrientes anarquistas junto a otros pensadores como Kropotkin o Proudhon. Tuvo fuertes momentos de tensión y rivalidad con Marx, y abogaba por la libertad de la humanidad, quien, para él, no era más que una de las metas hacia las que se dirigía la animalidad de nuestra especie y el devenir de la historia. Todo desde el punto de partida de la materia. Para Bakunin, tras haber superado la esclavitud de la animalidad, debemos superar otro obstáculo que ha aparecido en este camino hacia la libertad: la esclavitud de la divinidad. Esto implica no únicamente salir de la esclavitud de las deidades religiosas, sino también del Dios de varios filósofos y, junto a ello,
liberarnos del poder legitimado mediante la Iglesia y mediante Dios, y reconocido también, al igual que Dios, como poder absoluto, el del Estado. Para esto debemos comenzar, según Bakunin, por lo primero: entender de dónde proviene la idea de Dios, la tendencia de los seres humanos por creer en una divinidad, en una fuerza superior a ellos y a todo lo existente. Reconocer el origen de la idea de Dios nos permitirá, según él, que tras erradicarla, ella no vuelva a surgir y atente contra la libertad de los seres humanos, contra la emancipación humana. Las llamadas religiones de Abraham son aquellas que parten del llamado de Dios a Abraham para partir hacia Canaán, iniciando así el camino del pueblo judío hacia la tierra prometida. Sobre esta base se desarrollan tanto el judaísmo como el cristianismo y el islam. Las características de Dios, el papel que juega Moisés, Cristo y Mahoma, junto a muchos otros factores y textos sagrados, son los que diferencian a estas tres religiones. Sin embargo, las concepciones generales de Dios coinciden entre ellas: un Dios eterno, infinito y todopoderoso. El Dios judío mantenía la promesa de una tierra prometida hacia su pueblo, la tierra de donde emanaba leche y miel. Así los hebreos fueron de un lugar a otro, sufriendo las desgracias que el camino de Dios les imponía. No vemos en el judaísmo aún señales de una vida después de la muerte, sino todavía una cohesión social por la que el pueblo buscaba sobrevivir, reproducirse y seguir su camino hacia la tierra prometida. La vida quedaba aún anclada en el plano terrenal. El Pentateuco, parte del canon judío sobre su historia, es en el cristianismo llamado Antiguo Testamento, mientras que el Nuevo Testamento aparece tras la encarnación y muerte de Cristo, el Hijo único de Dios. Con el cristianismo encontramos ya el tema de la inmortalidad del alma, pero hay que saber que esta figura, el alma inmortal encerrada en el cuerpo, no es original del cristianismo, sino que surge por la influencia que la cultura griega tuvo en la antigüedad. Y si hemos de encontrar un pensador que habló sobre la inmortalidad del alma, obligatoriamente ha de ser Platón. Para Platón, el mundo físico y material tiene un nivel inferior de realidad que el del pensamiento y el de la psique, el del alma. El alma, nos cuenta Platón en varios de sus diálogos, es la sustancial entidad, pero está encerrada en el cuerpo carnal. Sin embargo, tras una vida justa y llegada la muerte, el alma podrá liberarse de las ataduras de la carne y volver al topus uranus, al mundo de las ideas, absolutamente formal y sin nada material. Bajo la influencia del neoplatonismo, el cristianismo sintetiza la imagen judía de un único Dios con la inmortalidad del alma griega. Cristo, constituido por carne como todos los seres humanos, es enviado por Dios para anunciarnos que, tras la muerte, el Padre espera a sus hijos ya no en una tierra prometida, sino en el reino de los cielos. Surge aquí el anhelo característico del cristianismo, el de una vida más allá de la terrestre. Coinciden, pues, tanto Sócrates y Platón como el cristianismo en el rechazo de un mundo terrenal, del cuerpo material, en el que el alma está encerrada. La vida representa un camino difícil para los judíos, un camino que lleva hacia la tierra prometida. Pero para los cristianos, el mundo terrenal, la vida de carne y sangre, se convierten en un tormento del que el alma escapará algún día. Y entre más tormentoso sea el camino hacia la vida eterna, más dicha tendrán los hijos de Dios tras morir. Así es como surge una nueva forma de vida cristiana, la que sabe que el sufrimiento en la vida terrestre será recompensado en la vida eterna.
Esta es la razón por la que los cristianos, a pesar de ser catalogados y perseguidos como bárbaros por los romanos, crecen más y más, porque el cristianismo promete salvación. El Imperio Romano, al darse cuenta de esto, decide dejar de perseguir al cristianismo para utilizarlo como forma de legitimar al Estado universal, al Estado imperial, que busca conquistar el mundo. Comienzan pues la institución oficial de la Iglesia y la relación entre la Iglesia y el imperio, entre Dios y el Estado. Universalizar al cristianismo es universalizar al Estado, por lo que llevar la palabra de Dios a donde ella no ha llegado es expandir al gran imperio. En las ciudades griegas y sobre todo en Atenas, el ciudadano tenía un papel importante dentro de la política y de las decisiones gubernamentales. Sin embargo, tras la expansión del Imperio Romano, el individuo es un número más, cuya suma o resta es contingente ante la sociedad en su conjunto. El ser humano no tiene más que dos opciones: adoptar una postura cínica, estoica o epicúrea, centrándose en la imperturbabilidad del ánimo, o adoptar el pensamiento cristiano. En el segundo caso, sin duda el más común entre la población, el sufrimiento ya no es un sinsentido, ya no es un mero peso sin razón, sino que está justificado y vale la pena. Vivir la vida del pobre o del santo, una vida sin lujos, sin alimento y de ascetismo, logra apegarse a los requisitos para la salvación. El cristianismo es, precisamente, la religión por excelencia, porque expone y manifiesta, en su plenitud, la naturaleza, la propia esencia de todo sistema religioso, que es el empobrecimiento, el sometimiento, el aniquilamiento de la humanidad en beneficio de la divinidad. Esto es, para Bakunin, lo que permite al imperio ser lo que es: un aparato sostenido sobre la miseria de su pueblo. Esta miseria puede mantenerse sobre las espaldas de los gobernados si estos tienen la certeza de que su sufrimiento será su pase para el paraíso eterno. Así, para Bakunin, el Imperio Romano sostiene el propósito de universalización del cristianismo. El poder del Estado va acompañado por el poder de la Iglesia, y en conjunto forman la autoridad absoluta. Iglesia y Estado constituyen la clase privilegiada, la aristocracia elegida por Dios para guiar a la humanidad, para decidir quién vive y quién muere, quién se salva y quién se exilia. Es este uno de los momentos que Bakunin resalta como prueba de que las figuras de Dios y del Estado no representan otra cosa más que sistemas de opresión, de explotación y de muerte. Durante el paso de los siglos, las monarquías de varios imperios sabrán que el respaldo de la Iglesia cristiana será importante para reforzar o mantener el poder, porque por medio del Estado se obliga a los gobernados a ser miserables, pero por medio de la Iglesia se les convence de que es su destino. La Iglesia Católica Romana se sostuvo como un poder legitimador de varios imperios. Fue y es sobreviviente a numerosos cambios políticos y supo manejar el poder fáctico de la fe incluso mejor que los monarcas el poder estatal. No es sino hasta que una revolución de fe dentro de la fe cristiana apareció que la Iglesia vería por fin una amenaza hacia su poder en todo Occidente. Esta revolución fue la Reforma Luterana. Martín Lutero inició una crítica y una reforma que buscaban romper la burocracia en la que la Iglesia Católica Romana se había convertido. Aquellos que vivimos en países influenciados por el catolicismo sabemos que dentro de la Iglesia hay puestos y jerarquías, y que, si bien estos puestos han cambiado a lo largo del tiempo,
siguen representando lo mismo: la mediación entre el creyente y Dios. Hay una intermediación compleja entre los creyentes y Dios, una intermediación que ha manejado quién puede leer las Sagradas Escrituras, quién puede ser absuelto de sus pecados y quién tiene los méritos suficientes para entrar al reino de los cielos. La Reforma Luterana busca acabar con esa intermediación y generar una conexión directa entre Dios y el creyente. Así surge el protestantismo, en donde el creyente se enfrenta directamente a la lectura de la Biblia, sin necesidad de un supuesto elegido por Dios que le diga cómo interpretarla. Para muchos pensadores, esta transformación religiosa que libera al individuo de las jerarquías de la Iglesia abre el camino a muchas otras libertades, entre ellas la libertad política y la libertad económica. La Reforma Luterana es uno de varios factores que posibilitan el inicio de una nueva época, la época moderna, en donde el protagonista no es ya Dios, sino el individuo. Acompañado de esta independencia religiosa, en la modernidad surge también una nueva visión de ver a la economía, la libertad económica. Surge una nueva clase social que ya no requiere de autoridad divina para poder desarrollarse económicamente, sino solo de un único factor: capital. Surge pues la clase burguesa, y con ella el mundo occidental se dirige hacia la época capitalista, en donde la Iglesia comienza por fin a perder su poder en los ámbitos de la economía y de la política. Con la clase burguesa al frente, la sociedad comienza a exigir que el Estado y la Iglesia dejen de controlar la economía. Nace así el nuevo sistema económico, el sistema capitalista, en donde lo que dirige la movilidad social no es una jerarquía teológico-política, sino económica. Los burgueses, al querer competir en el mercado, abrirán las puertas de la acumulación del capital a cualquier etnia, nacionalidad o religión. Parece que la burguesía, en su lucha contra el sistema feudal, trae ideales de humanidad y de igualdad. Los gobiernos comienzan a notar que la acumulación de capital de la burguesía puede ofrecerles, mediante impuestos, más recursos para mantener ejércitos y un aparato de poder fuerte que el que podía ofrecerles la Iglesia. Es así cuando el Estado comienza a legitimarse ya no por la Iglesia, sino por la razón de la clase burguesa, la única clase instruida. En 1830, la rica burguesía había reemplazado definitivamente a la antigua nobleza en el poder. Tendió, naturalmente, a fundar una nueva aristocracia, la aristocracia del capital. Sin duda, ante todo, pero también la aristocracia de inteligencia, de buenas maneras y de sentimientos delicados. La burguesía comenzó a sentirse religiosa. Nos advierte Bakunin que la clase burguesa se hace pronto consciente de sus nuevas favorables circunstancias. Los ideales de humanidad y de igualdad pasan así a ser conceptos puramente teóricos, pero no se plasman en lo económico. Requieren ahora de grandes pensadores que expliquen por qué el nuevo Estado moderno debe mantenerlos así, como burgueses, acaparando la riqueza y manteniendo a la clase trabajadora, al proletariado, entre migajas. Es aquí cuando surge el Estado mínimo. La clase burguesa, la clase dueña de la riqueza, reitera que el Estado es un mal necesario, que debemos reducir al máximo para que permita que la competencia económica genere riqueza. Prometen los burgueses, además, que con esta riqueza generada, el bienestar será universal, será para todos. Sin embargo, en los resultados, la clase trabajadora gana cada vez menos. La miseria sigue, solo que con un aparato estatal y una clase burguesa secularizados, sin una religión oficial, o quizás con una nueva religión, la del individualismo, la de la competencia y la del capital.
Bakunin acusa a Rousseau y a su contrato social de ser un discurso justificador del Estado burgués. El contrato social afirma que el ser humano no es un ser social, sino individual, libre y autónomo. Pero esto solo respecto a lo intelectual, porque en lo material, en lo económico, requiere de trabajo social para sobrevivir. La sociedad es un mal necesario, al igual que el aparato estatal que gobierna a la sociedad. Tenemos así una nueva descripción antropológica. El ser humano, muy a su pesar, tiene que socializar para sobrevivir. Socializa solo por la economía y no por la moral, no por la ciencia, no por el arte. En el Estado burgués, el único vínculo social es el económico, y al no tener este vínculo ninguna regulación ética, la competencia económica en la sociedad moderna se vuelve una batalla despiadada, un sálvese quien pueda, un sistema regido por la ley de explotar al otro en beneficio propio. El Estado ya no requiere del discurso religioso cristiano para justificar la opresión de la clase trabajadora. No necesita prometer una vida mejor tras la muerte. Solo requiere de una nueva promesa terrenal, la de una vida mejor en la tierra, siempre y cuando se pisotee la vida de los demás. Si tienes hambre o vives en la calle, es tu responsabilidad, por no haber pisoteado a los demás y por no haber explotado a tu prójimo. En el sistema feudal, el individuo era sacrificado en pro de la sociedad. En el sistema capitalista, la sociedad es sacrificada en pro del individuo. En los dos sistemas tenemos un resultado idéntico: la miseria de la clase trabajadora. Para Bakunin, son dos las causas de este resultado. En primer lugar, el querer centrarse solo en la sociedad o solo en el individuo, sin buscar una opción que mantenga a la sociedad y al individuo en un equilibrio. En segundo lugar, seguir con la figura de autoridad absoluta que reconocíamos en Dios, en el Estado y, ya en la modernidad, que reconocemos en los burgueses y en el Estado burgués. Según Bakunin, el proceso histórico humano se desenvuelve gracias a tres características naturales de nuestra especie: la animalidad, el pensamiento y la rebeldía. Somos animales. Al igual que otros animales, dependemos de la carne y de la sangre, de los órganos en nuestro interior y de los recursos en el exterior que garantizan que sigamos con vida. Esto nos hace explícita nuestra naturaleza material. Somos materia, pero no esa materia muerta que el cristianismo o el idealismo rechazan, sino materia viva, con movimiento y con un desenvolvimiento. Esa materia ha pasado por el reino vegetal, por el animal, y dentro del animal ha llegado al ser humano. Ahora bien, esta materia en su desarrollo ha posibilitado también nuestra razón. Segunda característica natural de nuestra especie: la razón, constituida principalmente en nuestro cerebro, el cual también es materia, nos permite hacer abstracciones. Gracias a esta función, hacemos ciencia, política y arte. Pero, por último, tenemos una característica más: la rebeldía. El origen de la rebelión surge por nuestro paso de la animalidad hasta nuestra última instancia, la humanidad, estado en el que somos realmente libres. A diferencia de los sistemas idealistas y del contrato social de Rousseau, en donde la libertad humana es anterior a la sociedad, para Bakunin, fuera de la sociedad, no somos libres, sino que seguimos siendo esclavos de la animalidad. Solo en la sociedad logramos llegar a realizar la libertad de la humanidad, y la libertad como meta hacia la cual dirigirnos requiere de un motor que nos empuje hacia ella. Ese motor es el de la rebeldía. La rebeldía es el motor de los cambios sociales, y ella no descansará hasta alcanzar un estado que mantenga el equilibrio entre el individuo y la sociedad.
Sí, somos seres individuales, con deseos y necesidades individuales. Queremos cosas para nosotros, para nuestro disfrute y ocio, para nuestro desarrollo personal. Esto no lo niega Bakunin, sino todo lo contrario, lo reconoce como un factor esencial del ser humano. Sin embargo, además de ser seres individuales, somos seres sociales. No solo reproducimos riqueza socialmente, sino también conocimiento, arte, también cooperamos y nos coordinamos para hacer las más grandes hazañas. Solo con el conocimiento social, con el arte social y con la riqueza generada socialmente, podemos ser verdaderamente libres. De lo contrario, estamos determinados en la animalidad, que representa vivir fuera de la sociedad y privarnos de la ciencia y de la cultura. Sabemos ya, pues, las 3 características que Bakunin reconoce en el ser humano. La última de la que hablamos, la rebeldía, nos dirige hacia la libertad. Pero la libertad nunca puede ser alcanzada mientras sigamos con una figura heredada de los sistemas religiosos y políticos pasados, la de la autoridad absoluta. Una y otra vez hemos dejado el futuro de la humanidad en manos de una persona o de un grupo de privilegiados. Una y otra vez hemos tenido catastróficas consecuencias. Bakunin reafirma que el grave problema es reconocer una autoridad infalible, porque toda autoridad está en manos de humanos. Pensemos que sea Dios, pensemos que sea un Mesías, la autoridad absoluta que decidamos seguir no puede más que ser una figura humana. Y todos los seres humanos podemos equivocarnos, o peor aún, corrompernos. Reconocer una autoridad absoluta es concentrar el poder de la humanidad entera en una persona o en un grupo de personas privilegiado. Esto, nos dice Bakunin, lleva siempre a la corrupción de esa autoridad. Por ello, debemos abolir cualquier clase de autoridad absoluta. La autoridad absoluta de la religión y de su Dios, la autoridad del Estado o la autoridad de la burguesía, todas deben ser destruidas. Incluso si reconociéramos una autoridad absoluta en la ciencia, esta, al realizarse por científicos, por humanos, terminaría obedeciendo las órdenes y los intereses, no del saber, sino de un grupo privilegiado que oprime a otro. Pero bien, una vez destruida toda autoridad absoluta, ¿qué opción nos queda? ¿No podemos reconocer ninguna clase de autoridad? Bakunin nos dice que sí, que podemos reconocer una, la autoridad relativa. Socialmente reconocemos mutuamente autoridad relativa. Esto no es algo nuevo que Bakunin haya inventado, sino que está presente en nuestro día a día. Reconocemos autoridad en el médico cuando vamos a consulta, en el arquitecto cuando requerimos sus diseños, en el chofer cuando usamos el transporte público. Sin embargo, esta autoridad puede fallar. Por eso, no solo reconocemos autoridad en los otros, sino que cuestionamos a los otros. Dialogamos para saber las razones por las que cada quien actúa como lo hace. La novedad en el pensamiento de Bakunin es su sugerencia de regirnos solo por la autoridad relativa. Para Bakunin, el Estado no es la causa de la cohesión social, sino nuestra propia naturaleza. El ser humano, a pesar de anhelar desarrollarse individualmente, también busca desarrollarse en sociedad y desarrollar a la sociedad misma. Por ello, no tenemos solo el deseo de tener un título universitario, un coche o una casa, sino también el de que la sociedad alcance niveles de justicia y de bienestar ideales, que lleguemos en conjunto a la generación del conocimiento científico, tecnológico y artístico. Y, en general, el ser humano anhela desarrollarse en conjunto para alcanzar la libertad y el bienestar del conjunto.
El problema es que el Estado burgués parte del presupuesto de que al ser humano no le interesa a nadie más que sí mismo, que solo se relaciona con otros individuos por su propio interés económico. Este discurso no solo logró en su momento legitimar al Estado burgués, sino que hoy en día es un recurso para desentendernos de los problemas sociales, gracias a la educación individualista que desde niños hasta adultos nos reitera que nuestro interés por la política, la ética y todo aquello que repercute en la sociedad en conjunto carece de sentido, por, supuestamente, estar fuera de nuestras manos y, sobre todo, fuera de nuestro único interés económico. Bakunin propone que reconozcamos la necesidad y el deseo por formar parte de la sociedad, y que la sociedad sea una coordinación entre autoridades relativas, en donde el trabajo se distribuya según el saber especial de cada cual. Todos sabemos más sobre una u otra cosa, y todos dependemos del trabajo que otros hacen y que nosotros, por nuestra falta de saberes, no podemos realizar autónomamente. Eso desenmascara la supuesta libertad y la supuesta autonomía del individuo anterior a la sociedad. No nacemos libres, sino que llegamos a ser libres una vez alcanzada la humanidad que podemos construir solo en sociedad, ayudándonos unos a otros y trabajando unos con otros. El Estado, junto a cualquier otro poder absoluto, atentan contra esa humanidad. Según Bakunin, toda autoridad absoluta es un impedimento para alcanzar esa anhelada humanidad y esa deseada libertad. Dios, el Estado, la burguesía, la academia privilegiada, todo aquello que signifique una autoridad absoluta debe ser abolido. En este sentido, nos dice Bakunin, él es anarquista, en el deseo de abolir toda autoridad absoluta, toda autoridad que se presuma superior a la de otros seres humanos, toda autoridad que presuma ser la única capaz de dirigir a nuestra especie. Cualquiera que se anuncie como director o directriz de la especie humana tendrá, tarde o temprano, el interés de someter a esa especie en pro de su individual interés. Así debemos pensar en una forma de socializar, manteniendo un equilibrio entre el interés individual y el interés social. Para lograrlo, no podemos más que abolir aquello que atenta contra el individuo o contra la sociedad, ya sea la clase alta, ya sea el Estado o ya sea Dios. Porque sin los seres individuales, la sociedad no existe. Pero sin sociedad, el individuo está destinado a la esclavitud de su animalidad.